Bueno, tenemos una consulta relacionada con la psicología del testimonio de menores. La consulta es de María José, quien pregunta lo siguiente. Dice, me gustaría que aclarases qué técnica se puede usar para descartar o confirmar un abuso sexual sobre un menor que por su corta edad o por su nivel cognitivo no tiene capacidad para testimoniar y no hay indicadores físicos o médicos. Bueno, y las consultas son, ¿se puede hacer una evaluación basada en indicadores comportamentales? Y si es así, ¿dónde puede encontrar información al respecto? Y en caso de que no sea así, ¿realmente están totalmente desprotegidos esta población de niños más pequeños o con una discapacidad mental? Bueno, antes que todo hay que advertirle a los colegas y a las personas que de una u otra manera se están especializando en el área forense de que no existe ningún instrumento ni técnica 100% objetiva que tenga un efecto de bola de cristal que te permita a ti en un 100% establecer solamente con esa prueba la posibilidad de abuso sexual. Por tanto, en estricto rigor no existe nada que, y menos con una población de menores quienes probablemente no han desarrollado su capacidad de lenguaje, su capacidad de comunicación, o porque tienen algún daño cognitivo que les impide a ellos expresarse o describir situaciones en las cuales posiblemente podrían haber sufrido algún tipo de abuso. Ahora, en tu pregunta que dice si es que esta población de menores o este grupo de menores está desprotegido en cuanto a potenciales abusadores sexuales y la respuesta en ese sentido es no. O sea, antes que todo hay que entender de que para poder establecer un juicio o establecer una convicción, una certeza respecto de la ocurrencia de un hecho físico que no es metafísico, o sea, un hecho la conducta, que está relacionado con la conducta humana, en la cual un agresor abusa sexualmente de un menor, lo que hay que hacer es recurrir a distintas fuentes de información. O sea, tú puedes acceder a una realidad sin necesariamente haber estado ahí cuando tú accedes de manera indirecta a través se podría decir que de la mayor cantidad de variables que eh, pudiesen estar relacionadas directamente con el hecho y en este caso, con con la victimología de los menores que potencialmente abusados. Entonces, claramente, si tú haces una indagación de distintas fuentes de información, ya sea procesales, legales, desde una asistencia social, inclusive entrevistas forenses con los padres, tíos, abuelos, tú podrías identificar a lo mejor elementos que te permiten a ti establecer evidencias conductuales, comportamentales, de acuerdo a que se relacionan específicamente con el cambio de actitud en el cual a ti como profesional te pudiese servir para que en un juicio tú respondas a una duda psicológica al magistrado o al magistrado y le permita establecer de que es un tema matemático, o sea, de 2 más 2 es 4, o sea, tengo 4 elementos que me permiten a mí establecer que la posibilidad o la mayor probabilidad de que efectivamente un menor haya sido abusado sexualmente, aunque éste no pudiera decirlo. O por otro lado, si tú encuentras, qué sé yo, evidencia contradictoria, ya sea a un nivel casi empate, 2 y 2 o 1 y 2, yo te aconsejo que lo que debes hacer ahí es evitar opinar, en el sentido de que si te vas a equivocar, mejor hacerlo con los culpables que con gente inocente. O sea, hay que entender de que aquella persona que un tema de compensación psicopatológica tiende, o en su rutina diaria, tiende a abusar de menores, tarde o temprano va a volver al banquillo, va a volver al estrado y probablemente va a ser juzgado y condenado. No obstante, si tú te equivocas con tu testimonio y ese testimonio sirve para inculpar a un inocente, el daño es irreparable. Entonces, por tanto, insisto, eh, y para resumir la respuesta, no existe ningún instrumento técnica infalible. Sí, tú puedes abordar una realidad, una supuesta realidad de abuso de manera indirecta a través de un análisis multivariable que involucra evidencias de tipo material, de tipo jurídica, de tipo sociales, en fin, y entrevistas forenses, etcétera. Y por último, hay que entender de que el resguardo de la integridad y de la seguridad de estos menores bajo circunstancias de que efectivamente sean abusados, o sea, te lo digo, o sea, tarde o temprano y sin la necesidad
de que un menor lo exprese, eh, se podría decir que verbalmente, tarde o temprano va a haber algún tipo de evidencia que les permita a un buen procesador de información, no a un opinólogo, establecer, identificar y presentar, describir elementos objetivos que le permitan eventualmente a un abogado creyente, a un abogado defensor o al magistrado establecer una convicción, una certeza de culpabilidad en cuanto a un supuesto agresor. En resumen, no basta con analizar la victimología de la víctima, sino que tú también tienes que eventualmente tratar de abordar elementos que te permitan a ti hacerte una idea de un potencial agresor y de un perfil, y que este potencial agresor o el perfil de esta persona, identificarla si es que entre los cuidadores, las personas más cercanas al menor, esté la posibilidad de que exista un tipo con estas características. Eso no es tan complicado, en el sentido de que el mundo cognitivo y el mundo social, se podría decir, de la socialización de un menor menor de 7 5 años es bien reducida. Entonces, claramente, si es que existe un eventual abusador del menor, está en su círculo cercano o en cuidadores directos, que a lo mejor no son familiares, pero puede ser, por ejemplo, la empleada, el tío que lo lleva en alguna parte en particular alguien que está relacionado con la rutina del menor. Bueno, este es un tema que es complejo responderlo en unos cuantos minutos. Yo creo que hay que manejar bastantes variables para poder establecer un informe como corresponde y eventualmente el día de mañana defender esas conclusiones que tú puedas llegar. Pero lo bueno es que te digo que la psicología sí te permite, eh, a través de técnicas forenses directas y directas también, acceder a una realidad sin que necesariamente hayas accedido. Inclusive, habiendo fallecido una potencial víctima, tú puedes acceder a la realidad y eh, presentar indicadores que de una u otra forma nos permitan a nosotros los forenses y establecer una línea conductual, una línea en la cual se presenta un hecho, un antes, un durante y un después, que termina con un desenlace, en este caso de abuso sexual. Bueno, espero poder haber colaborado y haber aclarado en parte las dudas, y claramente está más decirlo que si tienes cualquier otra duda o cualquier necesidad de apoyo, bueno, estamos acá y de ahora en adelante esperemos que a través de estas metodologías que son video respuestas podamos apoyar mucho más y resolver muchas más dudas de las que se pueden hacer por una cuestión de tiempo contestando tantas preguntas que llegan. Bueno, gracias María José, me despido y hasta la próxima. Adiós.